Un circuito provoca un incendio en la casa de la familia Martínez, en California, Estados Unidos. Este circuito reduce su casa totalmente en cenizas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. E inmediatamente las diferentes organizaciones benéficas empiezan a moverse rápidamente, juntamente con la ayuda de los amigos y familiares de la familia Martínez, logrando así levantar de nuevo su hogar. Impresionantemente, 4 meses después, un incendio vuelve a afectar la vivienda de la familia Martínez. En 4 meses, 2 incendios. ¿Qué probabilidad hay de que tu casa se queme 2 veces en 4 meses? Las palabras de don Raúl, padre de familia, fueron las siguientes: lo perdimos todo, no tenemos nada. Perdimos la casa, perdimos el dinero, perdimos la esperanza y perdimos la fe. Si tú y yo perdiéramos nuestra casa, podríamos seguir viviendo. Si tú y yo perdiéramos todo el dinero, podríamos seguir viviendo. Si tú y yo perdemos el trabajo, podemos seguir viviendo. Porque si perdemos nuestra casa, probablemente algún familiar nos pueda hospedar. Si perdiéramos todo el dinero, probablemente muchas personas de buen corazón harían una recolecta para sembrar en nuestra necesidad. Si perdiéramos nuestro trabajo, podríamos seguir viviendo, perseverando en un tiempo específico en el cual nos enfocamos a buscar uno nuevo. Pero podemos seguir viviendo. El problema es que cuando perdemos la fe, perdemos nuestra vida. Cuando perdemos la fe, ya no tenemos ganas de vivir. Cuando perdemos la fe, ya no tengo deseo de levantarme, ya no tengo deseo de enfrentarme a un nuevo día, ya no tengo motivación para nada porque perdí la fe. Puedo perder cualquier cosa en mi vida y puedo seguir viviendo, pero cuando yo pierdo mi fe, no puedo vivir. No puedo vivir si no tengo fe. Sin fe no tengo deseo de nada. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando mi fe empieza a escasearse y yo voy a la palabra de Dios, yo alimento mi fe. Yo hago que mi fe crezca. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que tal vez estás pasando por una situación difícil, estás orando, estás clamando a Dios, estás doblando rodillas, estás ahí en tu aposento secreto buscando el rostro de Dios. Y tal vez la situación es tan complicada, tan difícil, que si bien es cierto oramos, pero parece que no pasa nada. Oramos y no sentimos nada. A mí personalmente me ha pasado una situación en la cual siento que no hay más allá.
Una situación en la cual yo digo, hasta aquí llegué, de aquí para allá no hay nada más para mí. Y voy a la palabra y empiezo a nutrirme de lo que ella dice. Y empiezo a recordarle al Señor lo que está escrito. Empiezo en mi oración a recordarle al Señor, y no porque a Él se le haya olvidado, sino porque yo necesito ministrar mi vida. Y empiezo a recordarle al Señor que su palabra dice que si yo clamo a Él, Él me va a contestar y me va a enseñar cosas grandes, ocultas, que yo no conozco. O sea que el Señor va a traer revelación para yo poder salir adelante de esa situación difícil en la que yo estoy. Me vengo a Mateo 7:8 y le digo: Señor, tu palabra dice que si yo pido, yo recibo. Y te estoy pidiendo para recibir de tu mano lo que yo estoy necesitando. Entonces yo voy a la palabra, me alimento de la misma y empiezo a crecer en fe. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted y yo no vamos a la palabra de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, no podemos alimentar nuestra fe, porque nos desgastamos en medio de la prueba muchas veces, nuestro ánimo, nuestra fuerza. Pero para eso nosotros vamos a la palabra de Dios y nos alimentamos para que nuestra fe crezca. ¿Necesitas escuchar a Dios? ¿Necesitas que Dios te hable? ¿Sabes cuál es el gran problema? Que muchas veces decimos: Dios, háblame, Dios, escúchame, dime algo. Pero cuando le decimos al Señor que queremos que Él nos hable, tenemos la Biblia cerrada. Sin embargo, le estamos diciendo al Señor: necesito que me hables. Es un poco contradictorio, o bastante contradictorio. Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? En mi angustia, en mi desesperación, ¿a dónde voy a ir? Si el único que tiene palabras de vida eterna es el Señor. Y a través de esas palabras de vida eterna es como yo alimento mi fe, para creer, para avanzar y para conquistar. Cuando perdemos la fe, perdemos las ganas de vivir. Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 46 en adelante. Y si tú quieres ir conmigo, ahí en casa, dice así: mira que lo que el Espíritu Santo quiere es inyectar fe a tu vida. Si tú has perdido la fe, no te sientas mal, no te sientas que eres la oveja negra, el fenómeno. Todos en algún momento hemos perdido la fe. Todos en algún momento nos hemos debilitado en la fe. Por eso hoy Dios quiere hablarte para que tu fe sea restaurada, fortalecida. Por eso al principio decía: no te desconectes de lo que el Espíritu Santo está haciendo. No te desconectes de lo que aquí está pasando, para que allá en casa tú puedas también recibir lo que Dios está haciendo. No sencillamente veas la pantalla como si fuera un programa de televisión más. Concéntrate y conéctate con lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere hablar. Dice Juan 4:46: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte.
Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Escucha esto. Y el hombre creyó lo que Jesús dijo y emprendió el regreso a casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él le preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Mira lo que dice la palabra acá en el versículo 50. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Aquí hay algo sumamente interesante en la historia, porque el funcionario gubernamental se acerca a Jesús y le dice que su hijo está al borde de la muerte y que necesita que él vaya y que lo sane. Jesús le dice: ¿crees? Y él dice: creo. Dice, el funcionario creyó en que Jesús había sanado a su hijo en ese preciso momento. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Qué fue lo que hizo este hombre luego de que creyó? Este hombre, luego de que creyó, no se quedó ahí. No se quedó ahí esperando una visión que le revelara que su hijo había sido sanado. Ese hombre no se quedó ahí esperando que desde su casa su familia o sirvientes vinieran a buscarle para decirle que su hijo había sido sanado. Aquí hay algo sumamente interesante. Este hombre no se quedó ahí. Este hombre creyó a la palabra de Dios, creyó a la palabra de Jesús de que su hijo iba o fue desde aquel momento curado. Y este hombre, escucha esto, lo que este hombre hizo fue ponerse en pie y caminar de regreso a casa, donde él iba a encontrar el milagro que anteriormente Jesús había hecho. Y es que cuando oramos a Dios por un milagro, oramos a Dios por una respuesta. Si bien es cierto, muchas veces creemos, pero nos quedamos en ese mismo lugar y no salimos a buscar aquello que en algún momento anterior creímos que Jesús ya había hecho. Es como la típica historia aquella de aquel hombre que ora por un trabajo, pero no sale a buscar trabajo. Si yo oro porque necesito un trabajo y creo a Dios de que Él puede suplir mi trabajo, creo en fe, recibo mi milagro, pero yo tengo que salir a buscarlo, yo tengo que salir a encontrarme con ese milagro que anteriormente ya había yo recibido en Cristo Jesús. Y es aquí donde muchas veces el enemigo roba tu fe, porque tal vez tú vienes y crees, tal vez tú vienes y oras, tal vez tú vienes y te humillas delante de la presencia de Dios porque necesitas una respuesta del Señor, pero te quedas ahí. No emprendes el camino, no emprendes la aventura de ir y encontrarte con el milagro que ya Jesús había hecho. Y entonces nos quedamos estáticos, encerrados, aislados, esperando que el techo de la casa se abra y que el milagro entre. Ya Jesús hizo el milagro. Y eso es suficiente motivación y fuerza para mí, para entonces yo levantarme y caminar y avanzar e ir y toparme con ese milagro que ya Jesús me dio. Este hombre no se quedó ahí. Él dijo: creo, y emprendió su camino a casa.
¿Por qué? Porque él sabía que ahí estaba el milagro. Venimos a la presencia de Dios a pedir de su amor, de su misericordia, de su provisión, de su intervención, y Dios lo hace porque la palabra dice, y aquí es donde quiero que tu fe se alimente, la palabra dice que atentos están los oídos al clamor de su pueblo. Si Dios está atento al clamor de tu oración, tenlo por seguro que si está atento es porque Dios quiere traer respuesta a esa oración. ¿Será que Dios quiere entonces bendecirme? ¿Sabes que el terreno favorito del enemigo para trabajar en contra de un cristiano es su mente? Porque es en la mente donde el enemigo llega y empieza a hablar como en primera persona diciendo: no, yo no puedo, no, a mí eso no me pasa, no, a mí Dios no me da eso, no, a mí Dios no me responde en esto. Me podrá responder en algunas pequeñas cosas, pero en este milagro que yo necesito, Dios no me va a responder, porque el enemigo viene y empieza a hablar a tu mente en primera persona. Este es el campo de batalla preferido de Satanás, tu mente, donde él viene y empieza a hablar y a inyectar incredulidad. Entonces, ¿será que Dios me quiere bendecir? ¿Será que yo puedo ir a la palabra, como yo decía al principio, escucharla y entonces alimentarme de ella, y que entonces venga fe a mi vida para entender de que Dios sí me quiere bendecir? Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 8, versículo 1. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó, se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Diga, dejarme limpio. No solamente, Señor, si tú puedes o quieres, me puedes sanar, sino dejarme limpio. Versículo 3. Jesús extiende su mano y lo toca y dice: sí quiero. Tú puedes decir ahí conmigo: sí quiero. Tú puedes entender de parte de Dios que en esa situación que tú estás enfrentando, Dios te dice: sí quiero. Y al instante la lepra desapareció. ¿Será entonces que Dios me quiere bendecir? ¿Será entonces que Dios me quiere liberar de esto que me ata, de esto que me entristece? ¿Será que Dios me puede prosperar? ¿Será que Dios me puede sacar de esta necesidad, de esta depresión, de esta tristeza? ¿Será que Dios puede hacerlo? Dice la palabra, Jesús hablando: sí quiero. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas hoy? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas nuevas fuerzas? ¿Necesitas un milagro financiero? ¿Necesitas algo en tu vida que en este momento está apremiando? ¿Necesitas algo en tu vida que en este momento está captando toda tu atención? Déjame decirte lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: sí quiero, dice el Señor. Tú puedes recibir en el nombre de Jesús lo que la palabra de Dios dice para tu vida, para tu necesidad, para la adversidad por la cual estás pasando. Tú puedes entender y recibir en tu espíritu en el nombre de Jesús y decir ahí, ministrando tu corazón: sí quiero. Palabra de Jesús: sí quiero. Necesitas salud, el Señor quiere sanarte. Necesitas prosperidad, el Señor quiere sanarte. Voy a decir algo, esto es para alguien, no sé para quién. Necesitas justicia de Dios. Sí quiero, dice el Señor. Sí quiero traer justicia sobre tu vida. Sí quiero. Entiende que Dios quiere bendecirte. Entiende que Dios quiere hacer el milagro. Este fin de semana pasado hablaba con nuestro pastor Henry Zúñiga
Este fin de semana pasado aquí hubo un mover de Dios increíble y ahí hubo algo de Dios que empezó a ministrar mi corazón increíblemente y fue: te amo, de parte de Dios. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y en ese amor yo veía mi circunstancia adversa y yo decía: Padre, tú me amas. Y en ese te amo yo veía mi necesidad financiera y yo decía: Padre, tú me amas. Y en ese te amo yo veía todos los problemas que podría estar teniendo en ese momento y el Señor me decía: te amo. Y en cada te amo que yo escuchaba de parte de Dios, yo veía esos problemas solucionados. Yo veía la victoria de Dios. Porque es que el amor de Dios me garantiza a mí la victoria. El amor de Dios me garantiza a mí que Él tiene cuidado de mí y que todo lo que yo necesito está en sus manos. Yo dejo todo en las manos de Dios y yo voy a ver las manos de Dios en todo en mi vida. Pero la gran pregunta muchas veces que nos hacemos, porque nuestra fe se ha debilitado, es: ¿será que el Señor quiere? ¿Será que el Señor puede? Y es que, ¿será que el Señor puede? Como que a veces es más fácil creerlo. Pero ¿será que el Señor quiere? Ahí es donde entramos muchas veces en el debate de nuestra fe. ¿Será que Dios quiere? Claro que Dios quiere. Alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Alimenta tu fe con la palabra y vete a la Biblia. Mateo 8 en el en el 8 versículo 3, correcto. Ahí tú vas a ver donde el Señor mismo, Jesús hablando, dice: sí quiero. Sí quiero. Entiende que en cualquier circunstancia, hasta aquellas que son imposibles humanamente, el Señor dice: sí quiero. Entonces ve a la palabra de Dios y aliméntate de ella. Alimenta tu fe, crece en tu fe. Hay un versus aquí entre la verdad y la mentira. Hagamos de cuenta que esto es un ring y del lado derecho tenemos la verdad y del lado izquierdo tenemos la mentira. Ahora, si yo me voy a la palabra de Dios, aquí hay algo muy interesante que es como sentido común espiritual. Si yo me voy a la palabra de Dios, en Juan 14:6, Juan 14:6. Tenemos en pantalla también la cita, pero si estás ahí en casa, ojalá que estés ahí subrayando ahí con un marcador fosforescente para que la palabra ahí pues te quede marcada y entonces empieces a refrescarla día a día y te estés alimentando de ella y tu fe crezca y te vuelvas un hombre y una mujer inquebrantable. No creas que aquí somos súper cristianos, súper poderosos y que las alas las andamos acá escondidas dentro de la camisa o las mujeres dentro de la blusa. No. Esta palabra es para nosotros también, pecadores necesitados de la misericordia y de la gracia, pero que por el favor de Dios todos los días vemos su mano poderosa levantándonos. Y así como el Señor nos levanta a nosotros, te levanta a ti en el nombre de Cristo. Juan 14:6. Estamos en el punto en el cual tenemos la verdad versus la mentira. Verdad, mentira. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Pero este es el punto que quiero resaltar. Y la verdad. Termina diciendo: y la vida. Así que nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, Jesús dice: yo no digo verdades.
Juan 14:6 dice, yo, Jesús, soy la verdad. Él es la verdad. No hay mayor verdad fuera de Jesús, que es la verdad. Ahora nos vamos ahí mismo al Evangelio de Juan 8:44. Mira qué interesante. Dice así: el diablo ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad, mucho menos va a ser él la verdad. Cuando miente, y aquí es donde nos habla de la naturaleza de Satanás, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. En otras versiones dice, acá dice actúa de acuerdo con su naturaleza. En otras versiones dice que cuando miente de sí mismo habla, porque es padre de mentira. Entonces, aquí es donde viene la pregunta del millón. Aquí es donde viene la bomba. Si Jesús es la verdad y Satanás es la mentira, ¿aló? Si Jesús es la verdad y Satanás es la mentira, ¿sí? ¿Por qué le creemos más a Satanás? Que alguien me explique. ¿Por qué le creemos más a Satanás? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Por otra parte, Juan 8, dice que Satanás es mentiroso, asesino, padre de mentira, y que cuando habla de sí mismo habla, es su propia naturaleza, porque es mentiroso. Entonces, si a mí Jesús me dice, tú puedes, y Satanás a mí me dice, no puedes, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A Jesús, que es la verdad, o a Satanás, que es mentiroso? Si Jesús a mí me dice, Isaías 53:5, que por su llaga yo ya fui curado, no me dice ni siquiera que por su llaga yo voy a ser curado, dice que por su llaga yo ya fui curado. Ya fui curado. Jesús me dijo, ya fui curado. Ahí está la verdad. Pero el enemigo viene y me dice, te vas a morir. ¿Por qué creo más a lo que el enemigo me está diciendo, sabiendo que él es mentiroso? ¿Por qué le estoy creyendo más que al Hijo de Dios, que es la misma verdad de lo que está escrito y se dice, y que fiel es para cumplir todo lo que aquí está? ¿Por qué le creo más al enemigo? Hace unas semanas estaba en este sector de la iglesia, celebración de fe, sábado, 6 de la tarde, hora Costa Rica, y el Espíritu me estaba ministrando y me decía, yo me encargo. De hecho, esta fue una palabra que compartí en mi grupo de conexión de hombres, y el Espíritu me decía, yo me encargo. A partir de ese momento dejé de preocuparme por lo que estaba pasando en este momento. Es normal que nos preocupemos, es normal que nos sintamos ansiosos, es normal. Pero para eso viene nuestro Señor, ayudador, consolador, para extender su mano y levantarnos. Y ese día el Espíritu me decía, yo me encargo. La voz del Espíritu Santo, trayendo paz, fortaleza, consuelo. Acá en Costa Rica decimos, ¿verdad?, que nos sentíamos así como macho men, fuertísimos, grandísimos, sacamos pecho y todo después de una palabra de Dios al corazón que te dice, yo me encargo. Y usted dice que se venga el mismo diablo, el Señor se encarga. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo
entendí que la victoria estaba garantizada para mi vida. Pero si viene el enemigo y me dice, esa situación va a empeorar, esa situación va a ser todo un caos, luego de que el Espíritu Santo a mí me dijo, yo me encargo, ¿a quién entonces yo le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Y aquí es donde quiero ir a esta parte, porque muchas veces, a pesar de que entendemos la palabra, ministra el Espíritu Santo palabra de Dios a nuestro corazón, somos necios, majaderos, cabezas huecas muchas veces. Dios viene y como el pueblo de Israel, Dios viene y les demuestra su poder, hace llover maná del cielo, codornices, abre el mar, hace salir agua de la roca, y el pueblo sigue de necio. El pueblo sigue quejándose, el pueblo sigue dudando, el pueblo sigue dando vueltas y vueltas y vueltas en vez de avanzar. Necios, duros de cerviz. Y decimos, terrible el pueblo de Israel, qué necios, qué jupones, viendo semejante columna de humo de día y semejante columna de fuego en la noche, tremendísimo poder de Dios. Pero usted y yo muchas veces somos iguales acá, en el 2022. Vemos la gloria de Dios y al otro día estamos dudando, vemos el poder de Dios y al otro día estamos llorando. Entonces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Le estamos creyendo a Dios, a Jesús, que es la verdad, o le estamos creyendo al enemigo, que es un mentiroso? Y recuerdo que ese día el Señor me decía, yo me encargo. Muy bonito, suena precioso, pero hubo algo más que Dios me dijo. Dios me dijo, yo me encargo, y agregó, pero no seas necio. No seas necio. ¿Sabes por qué? Porque al igual que tú, yo y todos hemos tenido nuestra fe descuidada. Hemos tenido nuestra fe con hambre, al punto que se debilita. Y entonces damos lugar al enemigo para que él gane terreno y empiece a meter en nuestra mente incredulidad, incertidumbre. Y cuando tú pierdes la fe, pierdes hasta las ganas de vivir. Hoy el Señor quiere restaurar tu fe. Hoy el Señor quiere fortalecer tu fe. Y te quiero decir una cosa, no es que tú no tengas fe. La palabra dice que a todos los que hemos venido a ser hijos de Dios por su gracia se nos ha dado una medida de fe. Tú tienes fe. El problema es que no la alimentamos. El problema es que no la ejercemos, no la cuidamos. Pero hoy Dios quiere restaurar tu fe. Hoy Dios quiere alimentar tu fe a través de la bendita palabra de Dios. Hoy Dios quiere que entiendas que si has perdido tu fe y no puedes ver más allá, que solamente necesitas abrir la Biblia o prender la Biblia y empezar a leer lo que el Señor te dice, y empezar a leer aquella solución que ya está escrita para tu vida, y empezar a leer aquella promesa que ya te fue dada en el nombre de Jesús, y empezar a nutrirte a través de ella, de la palabra de Dios, para que tu fe crezca, florezca y pueda dar fruto y tú puedas vencer. No te sientas solo. No eres el único o la única que ha pasado por desiertos, por momentos en los cuales te sientes sin fe. Pero hay una solución, y esa solución depende solo de ti. Y es que vayas a la palabra y te empieces a alimentar.
Y cuando te alimentas de la palabra, tienes un conocimiento tal que cuando empiezas a orar, vas a declarar la misma palabra de Dios. Con tu boca vas a declarar esa palabra poderosa que ha salido de la boca de Dios y que ahora sale de tu boca, para que esa palabra se materialice por el poder del Espíritu Santo y puedas ver el milagro de Dios en tu vida. Ese milagro del cual Mateo 8:3 te dice: sí quiero. Y si tú lo quieres recibir para tu vida, a partir de este momento tu vida va a cambiar. Si tú quieres recibir para tu vida hoy la palabra de Dios que te dice sí quiero, tu vida va a cambiar. Te vas a levantar en fe, te vas a levantar en poder, te vas a levantar como un hijo, como una hija de Dios, entendiendo que la victoria ya fue establecida para tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tus manos ahí en tu casa. Cierra tus ojos y empieza a orar al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, Padre. Y a través de tu palabra, Señor, fortaleciéndome nuevamente en fe. Señor, he descuidado mi fe. Señor, el enemigo astutamente, Señor, ha traído circunstancias, palabras, Señor, que me han robado la fe. Pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me alimento de tu palabra, Señor, para que mi fe sea restaurada, para que mi fe crezca, para que mi fe florezca, Señor. Y a través de mi fe, que es la fuente por la que yo vivo, Señor, yo pueda ver tu gloria y tu poder. No con mis ojos naturales que pueden estar viendo situaciones difíciles, sino con esa fe del Hijo de Dios. Esa fe que tú creaste, que tú fundaste, porque eres el autor y consumador de ella. Y que también demostraste que sirve y que da resultados, Señor. Hoy en el nombre de Jesús me levanto en fe para conquistar lo que es mío en el nombre de Jesús.